que den testimonio, que se dé testimonio, porque la realidad es que el testimonio ayuda a la fe, porque el testimonio es la validación de que Dios obra. Por eso cuando, ¿cómo se llama esto? Lo de los leprosos, tenían que dar gracias, y es porque tenían que validar que habían sido sanados y tenían que ser agradecidos. Entonces, por eso el ser agradecido es muy importante para nosotros como cristianos. No podemos, ¿cómo se dice? Dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea que estamos obligados realmente a compartir, si vivimos cosas en el Señor glorioso, tenemos que dar testimonio. Hay veces que no podremos hacerlo en la radio, como lo hizo Tiziano, o como alguno de ustedes que lo haya hecho, pero hay casas de oración, o si estamos en algún departamento, siempre hay un momentito para agradecer al Señor. Alguien tiene que saber, o ponemos en el estado de WhatsApp. Miren, el estado de WhatsApp parece una tontería, pero hay muchos que ¿cómo es? Chichean, curiosean en el estado. Hay gente que está tiempo y tiempo mirando los estados y no deja de ser una forma moderna, digamos, de predicar. Nosotros hemos tenido jóvenes que, como hay muchos testimonios, ¿no? Pero uno era que se quería quitar la vida y vio un estado que había puesto Jesús te ama, una cosa así. Y fue a la reunión y yo lo compartí la pastora Romina Molina, en una casita de oración, creo que era de San José de la Dormida. Había decidido quitarse la vida porque había fallecido su madre. Entonces no le encontraba más sentido de vida. Y vio en un estado simplemente eso que decía Jesús te ama. Porque él quería, decir, si no tenía una respuesta de parte de Dios, digamos, y él lo tomó de parte de Dios. Miren lo que fue eso, ¿no? A lo que voy es que es importante que demos gracias al Señor. Aún, dice la palabra de Dios, que dar gracias a Dios en todo. Aún cuando las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos, aún cuando se ve todo medio en contra, bueno, hay que dar gracias al Señor. Porque nos enseñaba el maestro Saba, nos decía, esto ya lo he compartido con usted, pero lo reitero, dice, ¿vieron que el pueblo de Medellín está quejando todo el tiempo? Y yo me decía, uy, ¿será que está mal eso? Y dice, y se quejan por esto, porque no va esta persona, porque aquello, por lo otro, se quejan constantemente. Y dice el maestro Saba, nos enseñaba, dice, es que ese año está formando carácter. Porque el carácter es el que nos va a hacer permanecer. Cuando venga otra pandemia de estos encierros que hacen, programado, con alguna peste, con un cierre de la iglesia, o con lo que quieran inventar, ¿no? O con lo que quieran enfermar gente. Bueno, ya el hombre de Dios lo ha dicho, así que no estoy diciendo nada nuevo, pero si nosotros tenemos un carácter, recuerden que el carácter es la conducta, es cómo nos dirigimos, cómo permanecemos. Puede ser un carácter fuerte o un carácter débil. Un carácter que quiere tirar la toalla o un carácter que a pesar de todo lo que pase, sigue. Entonces tenemos que tener ese carácter, ¿no? Entender que no lo elegimos ese año porque Él nos amó primero, pero que lo elegimos después que Él nos eligió porque es una decisión, no es una emoción. Entonces para poder ser firme en esa decisión es que fortalecernos espiritualmente. Nos fortalecimos ayer martes, recuerden que la palabra del domingo era de la gracia. Dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y nos hablaba y nos reiteraba de que la gracia es, bueno, logramos para el día lunes, bueno, ahora el martes. El martes no... Todos los días hay que renovar la gracia, decía el siervo. Exactamente. Gracias por agregar eso. Bueno, vamos a buscar entonces, no sé si alguien quiere compartir algo que recuerde de lo vivido en Pentecostés, a lo que le haya quedado. A mí me quedó, maestro, el mensaje que dio el siervo el domingo de la gracia, de que la tenemos que renovar todos los días, que por ahí pensamos que porque por un día que hacemos las cosas o por un día que oramos, ya está, nos salvamos toda la semana, como dijo el siervo. Y no es así, sino que todos los días debemos hacerlo. Claro, exactamente, una búsqueda diaria, ¿no? Y eso es bueno y también, porque también los problemas se renuevan, ¿no? Las circunstancias, los ánimos se renuevan. Hay veces que los ánimos no tenemos los mismos un día que otro, bueno, entonces
ahí está el desafío, está el carácter, ¿no? La conducta cristiana que tenemos que ir trabajando cada día. Por eso las pruebas, ¿no? Porque si pasamos las pruebas, póngale que la prueba sea un tema de salud, un tema económico, un tema de abandono, un tema no sé, de que el Señor nos quita a Isaac. Cuando hablamos de Isaac no hablamos del hijo necesariamente, sino que hablamos de lo más preciado que está ocupando el lugar del Señor. Ya mi esposa ahí se va a la red de Fortaleza. Entonces, el Isaac que podemos tener ahí en el corazón puede ser, no sé, cada uno póngale el nombre según lo que el Espíritu Santo le habla, ¿no? Y el Señor puede permitir que eso sea quitado, ¿no? En el caso de Abraham, se lo pidió a Isaac y no se lo rechazó. Entonces, como no se lo rechazó, lo había sacado de su corazón. Miren, les comparto algo, no de ninguna manera voy a comparar con el caso con Isaac, pero miren, yo hace el siervo Pastor Richard está hace 6 años, perdón, en la juventud, liderando la juventud, y yo miren, del 2010 que organizo partiditos los días jueves, y capaz que a uno le diría que es una tontería, pero el que conoce un poquito al varón le gusta mucho corretear, tronar pelota como pavo. Y yo organizo partidos hace 16 años. Y una de las cosas que le dije al señor, bueno, voy a entregar los días jueves de jugar al fútbol porque digo, es algo que me cuesta y es algo que voy a entregar, dice. Y cuando se enteró el copastor Richard me dice, no, me dice, es un servicio a Dios, me dice, porque hay juntas jóvenes hay muchos jóvenes que no se acercan a Dios, pero a través de compartir un rato, correteando un rato otro en la pelota, ahí está la posibilidad de hablarle, de escucharlo. Y si no lo invitamos nosotros a algo que al varón le gusta mucho, lo va a invitar el mundo. Y el futbolito del mundo es con alguna cerveza, con algunas malas conversaciones o con invitaciones post partido, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que realmente en mi corazón lo saqué a eso que parece muy difícil. Y el Señor me dijo, no, yo lo tomo así, no más allá que lo dijo mi encargado, sino que es un servicio para Dios. De hecho, así me dijo mi encargado, es un servicio para Dios. Y gracias a compartir eso los jueves, hay jóvenes que a veces es su única conexión con jóvenes del Señor. Entonces, bueno, obviamente hay que portarse bien, no tirar patadas, que a veces cuesta, ¿no? Porque hay algunos habilidosos, bueno, pero entre todo lo vamos llevando bien para la gloria de Dios. Pero bueno, les comparto algo que no es un ser querido, pero es algo que a lo mejor uno lo tiene ahí medio en el corazón. Por eso qué bueno que si es algo que a nosotros nos gusta, bueno, que se lo rindamos al Señor, que sea para la gloria de Dios, lo que sea, ¿no? Hay gente que le gusta la música, bueno, cantarle al Señor. Hay gente que, mire, les comparto un testimonio mío, pero es uno de los chicos que toca, o que tocaba antes en Cristo Vence, ahora está con otro grupo, que en un aniversario, vieron que en los aniversarios saben venir gente que maneja el sonido de afuera, ¿no? El sonido y a veces, bueno, todo lo que se invierte para un evento único que es una vez al año, ¿no? Y lo vieron tocar el piano o el órgano técnicamente, y lo quisieron llevar para esta banda de Córdoba, de cuarteto, no sé qué grupo era, ¿no? Y cuando le hablaban de número, póngale que iba a cobrar, por decir un número, 800 o 1.000.000 por 3 días al fin de semana. Viernes, sábado y domingo, 1.000.000, póngale. Y obviamente al mes son 4 millones, ¿no? Y la realidad es que eso no se gana en un sueldo habitual, ¿no? Y estamos hablando de 3 días a la semana de trabajo. Está bien, tiene su contra, ya sabemos todo lo que se mueve en la noche y en el mundo, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que es una tentación enorme para el que le gusta la música, para el que sabe que quisiera vivir de eso porque le apasiona. Hay gente que tenemos en nuestro ministerio que ha estudiado eso, no solamente que toca algún instrumento. Pero ve también que es medio complicado, ¿no? No imposible, porque para Dios no es nada imposible, pero creo que no, yo no sé si conocerán a alguno dentro del ministerio que viva de la música. Yo no lo conozco, pero simplemente pongo esto de que eso que nos gusta, bueno, que se lo rindamos al Señor, para la gloria de Dios. Porque hay cosas que no nos cuesta nada, porque nos gusta. Yo
Yo pongo este ejemplo del fútbol porque a mí, mire, jugamos a veces con 2 grados, con 3 grados en invierno. ¿Usted cree que falta alguien en un partidito del jueves? No falta nadie. O sea, yo hago una invitación y lleno a la gente y nada más. Vamos a predicar un día sábado en la Plaza San Martín. Creo que somos 2 o 3, pero es así. Lo espiritual cuesta, lo que es... mira, ayer estaba trabajando, yo estoy haciendo momentáneamente lo que es Rappi, Uber, entregas. Y fíjense, ayer yo anduve entregando por el centro, porque yo vivo en el centro, y después del partido de Argentina bajaba toda la gente hasta el patio Olmos. Y yo estuve haciendo entrega hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana había gente en el patio Olmos, más o menos yo me puse a hacer un cálculo, como 2.000 personas a las 2 de la mañana. ¿A qué voy con esto? Que cuando son las cosas de la carne, las cosas que nos gustan, y no tenemos ningún impedimento, porque no hay como dice el copastor Richard, no hay oposición, espiritualmente no hay oposición. Pero para las cosas que, no sé, visitar a alguien, vayan a visitar a alguien alguna vez, no sé si alguno pide la bendición a su encargado, y vayan a visitar a alguien que no ven, van a ver todas las cosas que se levantan. Primero que te salen invitaciones que nunca pensaba que te iban a invitar, la carne tienen las ganas de quedarse en la casa, pasan peleas en el hogar, el colectivo no pasa, nadie se quiere sumar para poner un auto, una moto, para visitar a tal o cual persona, vas al lugar y la persona no está, o se va, y voy a decir, bueno, pero a lo que voy con esto es que hay oposición cuando son cosas espirituales. Cuando son cosas de este mundo no hay ninguna oposición, pero las podemos rendir al Señor para que sea para la gloria de Dios, ¿no? Para que sea para bendición. Bueno, sin más preámbulo, compartía André que la gracia es diaria. Por eso el maná, la palabra del Señor, el alimento espiritual es un poco cada día. No le permitía juntar para 2 días. ¿Por qué? Porque si no el pueblo de Dios, ¿qué nos pasaría a nosotros si pudiéramos juntar comida para todo el año? Y capaz que no trabajaríamos, ¿no? Y el Señor desde el inicio quiso que el hombre trabaje, que el hombre se gane su sustento. Más allá, si bien pecó Adán y Eva, pero ya el Señor le había puesto a trabajar la tierra, después le dijo que tenía que señorear la tierra. Después pecó y bueno, se dificultó más porque ya iba a ser con el sudor de la frente. O sea que cambió las cuestiones climatológicas, bueno, hay muchas cosas, dice esa palabra, ¿no? Esperen que voy a dejarle a mi bebé acá en los jueguitos que tengo acá. Le hemos armado como una especie de cuna. Vamos a ver si se queda acá, quietita. Si no me llora. Mirá. Ahí está. Ahí se quedó. Si no me llora... Bueno, vamos a ver si se porta bien la Belén. Me suele llorar un ratito hasta que si no la tengo que tener en mis brazos. Bueno, Belén, bueno. Bueno. Le hemos mal acostumbrado a que esté en brazos, así que bueno, ahora hay que tener... Bueno, ahora no quiere salir de los brazos. Ay, lo leo. Y después cuando la tengo en brazos no me da bolilla, se pone a hacer otra cosa. Pero vamos a leer acá Mateo, vamos a hacer la tareita, quería que lo hiciéramos entre todos. Esperen que voy a poner acá Don Google. Es Mateo 26:47. 26:47 al 75. Esperen que tengo acá el mouse. ¿Algo más que les haya quedado de este Pentecostés? ¿Sabes qué yo pensé? Maestro, ¿Todas las qué, perdón? El siervo repitió todas las veces de que el siervo repitió el creer. Muchas veces crean. Gloria. Amén. Ahí está el desafío. Recuerden que si no creemos no hay salvación. La salvación es por gracia, es un regalo, un favor no merecido, pero no accedemos a ese favor no merecido sin la fe. O sea que eso lo dice Efesios. Dice, por gracia soy salvo, dice. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, que es un don de Dios. O sea que encima es un regalo de Él. O sea,
¿Y cuál es el regalo de Dios? La palabra. Lo que tenemos escrito ese es el don de Dios, el regalo de Dios. Lo que nos dejó escrito el Señor para que es el alimento para que no perdamos la fe. Puede creer que agarre el cielo con menos de un año. No hay, no. Porque uno se lo puedo cambiar por otra cosa. Esperen que bueno. Bueno, vamos. No, una de las cosas que yo, además de lo que decía, ¿quién compartió, Pau? Bueno, de la fe. Yo lo que veía era que tenemos un siervo de Dios, es la realidad, ¿no? Con mi hermano el día lunes nos fuimos a pasear a la Calera y yo le decía, bueno, mi hermano capaz que no él viene de otra iglesia, pero yo veo esto como es el timing o la cintura espiritual, no sé alguien que si tiene otra forma de definirlo, lo haría. Pero de cómo poder a gente que venía de tan lejos darle su espacio, su reconocimiento, y eso es espiritual, porque hay personas que viajan, como la gente de Caleta, Bolivia, casi 2 días, en algunos casos tienen que pedir el día por el trabajo, o tienen que, bueno, gastarse, no sé cuánto gastarán, capaz que $500,000 entre el viaje, la estadía, lo que dejan de ganar tal vez, no lo sé esa parte, pero haciendo números, ¿no? Y vienen tal vez 2 o 3 veces al año, o a veces 4 si contamos el aniversario, para recibir esa bendición. Pero en lo que es espiritual, después una parte que es también para el pueblo que no está tan crecido, pero que necesita el tener el contacto con su líder, el reconocimiento, así como un hijo, ¿no? Que mi bebé tiene 10 meses, pero hace algo y me mira a ver qué pienso, que bueno. Y necesitamos la aprobación de nuestro padre, de que nos estamos moviendo bien como él le agrada. En este caso, es el padre espiritual. Para que sepan por qué es padre espiritual, el fundamento está con Pablo y con Timoteo, que le decía hijo a Timoteo porque él lo había criado espiritualmente. Y entonces Pablo era el padre espiritual de Timoteo, ¿no? Pero volviendo a este tema, esa cintura espiritual de decir, bueno, que queden realmente todos complacidos. Cantó las alabanzas que el pueblo quería que escuchara, hizo participar a todos, se les reconoció a todos los que vinieron. Tengo entendido que previamente hubo casa de oración, sí. Y lo de la Santa Cena que hizo el sábado, que fue una sorpresa para los anexos, porque todos los que estábamos ahí, o sea, sabíamos que estaba la mesa, quedamos todos sorprendidos porque había la mesa atrás, pero yo creo que nadie se había imaginado de que se había pensado en los anexos que no habían podido tomar la Santa Cena el día jueves. Y la pastora Nalia creo que ni lo sabía porque ella dijo, gloria a Dios, no lo esperaba, dice. No, lo tomó de sorpresa ella también. Y tuvo que ministrar la Santa Cena. Y bueno, gloria al Señor por todo eso. Pero por eso a eso voy, ¿no? O sea, realmente ha dejado, pienso yo, satisfecho a todos sus hijos espirituales. Y eso es de parte de Dios. Porque miren, imagínense 40 años diciendo lo mismo una y otra vez, pero aún así decirlo con la misma frescura que la primera vez. Y eso obviamente es de una comunión con el Señor, no hay otra, porque es la realidad. El de decir, bueno, porque para decir que era la primera vez, ¿no? Si uno se pone a pensar. Bueno, esa es la frescura que te da estar próximo al Señor. O sea, es una prédica explícita, pero también implícita. Es una prédica en lo que uno lee, o sea, la gracia, pero también lo que transmite, digamos, su testimonio, básicamente, que una persona ya casi con 80 años, 76, tengo entendido porque el hombre Dios lo dijo, que ahora cumple 77, siga predicando y sigue teniendo el Señor le guarda su garganta para que grite, para que exhorte al pueblo, para que anime, para que aliente. Y bueno, esas cosas tenemos que valorarlas nosotros, porque yo hablaba y oraba con el Señor, no hay ningún hombre imprescindible, o sea, el único que imprescindible es el Señor. Eso es la realidad. Ahora, Dios estableció comunicarse con su pueblo por medio de un Moisés. Y el pueblo no quería comunicarse directamente con Dios, porque era temeroso. Entonces, puso el Señor a Moisés para que le hablara al pueblo. Moisés pagaba el precio, tenía que estar 40 días arriba, a solas, en ayuno, sin comer nada, o tal vez el Señor lo sustentaba.
Bueno, y eso es el precio que paga el siervo de Dios, el que está como atalaya, y es lo que tenemos que valorar nosotros. Dice, yo te seré por Dios a ti y tú le serás a Dios para ellos. O sea que básicamente ellos te rendirán a cuenta a ti como si me la rendieran cuenta a mí. Eso dice el Señor. Por eso nosotros cuando recibimos el mensaje del corazón, lo recibimos de parte de Dios. Ahora, si nos habla directamente, bueno, no sé si tal vez sería tan fácil, ¿no? Recuerden que hay mucha... El pueblo de Dios era temeroso por la santidad que era el Señor. Tiziano me decía de los colectivos, ¿puede ser? Mándate mensajito ahí. Del videito de A ver, maestro. de los colectivos, decías vos. Sí. Gloria a Dios. No sé cuántos colectivos habrán habido, pero yo me quedé después casi de la medianoche y del domingo y veía toda la línea de colectivos de larga distancia que salían, digo yo, gloria a Dios. Y algunos estaban estacionados por la calle de Defensa, otros por el Río Negro, otros por el Lago Argentino, que son las calles ahí más o menos cerca del ministerio. Y... No, pero le decía yo en el mensaje que si usted quiere viajar en colectivo particular, más o menos alrededor de 5 millones hasta ida y vuelta hasta allá. Es el costo. Ahí Sí. está. Entonces... Y ahí una vez más lo que decía el siervo el jueves para la Santa Cena, que dijo, hay gente que vive acá a una cuadra y no viene. Tal cual. Es así. Por eso la importancia de que podamos vencer, ¿no? No es, la distancia con el Señor no es física, sino es espiritual, es en el corazón. Esto lo digo y lo reitero porque nos ha tocado visitar jóvenes que viven literalmente al frente del ministerio, al frente. Y cuando estaban estas personas que vivían al frente, en otro momento vivían fuera del país, buscaban por las redes, te escribían. Ahora cuando se volvieron a mudar para Córdoba, no se congregaron un par de semanas porque, bueno, les pasaron cosas afuera, pero cuando ya volvieron a estar ahí cerquita de la iglesia, bueno, por eso es el corazón la distancia es en el corazón, no es física. Por esto para que uno medite también de que si el Señor nos permitió vivir, no sé, a 1 hora del ministerio, a 2 horas o a la distancia que sea, bueno, gloria a Dios. Por eso al que más se le da, más se le demanda, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempito fuimos con mi esposa a Buenos Aires. Habíamos estado primero, creo que parece que habíamos estado en Avellaneda, en la casa de... No me acuerdo los nombres de los chicos. Mauri y la esposa, no me acuerdo. La hermana Yamila y el hermano Mauricio. Ahí está. Y después fuimos para allá, para el anexo, y son como 2 horas de viaje, un viaje. Y a qué voy, y pareciera... Y una vez, yo me quejo muchas veces, pero yo de acá hasta el ministerio en tiempo, estoy en 20 minutos, con colectivo. Si tuviera auto, llego en 10 minutos o 15. Pero lo que voy es que, póngale media hora entre todo, ¿no? Pero lo que voy es que tenemos que valorar. Y si el Señor nos permite estar, no sé, donde sea que esté, bueno, eso lo permitió el Señor y ahí nos plantó el Señor. Le voy a sacar el libro a mi bebé porque... Este libro, miren, le muestro de Pentateuco 2 que vemos con la pastora Analia. Me lo va a romper. Mi hermano me dice, tenés que reemplazarle. Maestro, le hago una consulta, saliendo fuera del tema. Sí. La pastora Analia, que dio la palabra el día jueves de la Santa Cena, que siempre está ahí con el siervo. Sí. ¿Ellos son los que están en la radio también los domingos? No, ella va. Al mediodía está el Víctor y está Inés. Entre las 11 y las 2 de la tarde. Víctor Villarreal e Inés. Yo pensaba que eran ellos. Veo que estaba la pastora Analia y al lado de ella el pastor. Bueno, ellos están. Claro, ellos están de lunes a viernes, o de lunes a jueves, me parece, a las 7 de la tarde. Después de que dan las casitas de las trincheras, después del programa de las trincheras. Claro. O, no sé si 6 o 7, pero me parece que a las 7 que están ellos. Me parece, cualquier cosa me corrigen. Pero está principalmente la pastora Analia y a veces lo acompaña el pastor Tomás. Bueno. Oye, Aileen, por favor. Bueno,
Vamos a leer un poquito esto. ¿Recuerdan las preguntas? Las preguntas eran, ¿quién traicionó al Señor Jesús? Bueno, eso lo sabemos. ¿Quién fue? Judas. Recuerden que es el Iscariote, ¿no? Porque tenemos el otro Judas Tadeo, porque hay veces que lo confundimos. Es Judas Iscariote. Después, fíjense que dice, ¿con qué señal? Dice, ¿con qué señal lo traicionó? La palabra dice que lo traicionó con un beso. Claro, dice, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Bueno, gloria al Señor, ¿no? Y ahí está, es que Pedro cortando la oreja de Marco. Vamos con el otro punto, a ver, vamos con este que está acá. Dice, ¿qué ocurrió con un siervo del sumo sacerdote? ¿Por qué ocurrían estas cosas? ¿Quién se anima a responderle 3? Yo Bueno, lo hirió Pedro con su espada, cortando la oreja, y porque había emprendido Jesús. lo leo. Bueno, y acá también podemos agregar, es tal cual lo que dice Pau, pero podemos agregar ahí que el Señor quería dar una enseñanza. Y miren, les comparto 2 cosas. Los musulmanes, ellos tienen, los ismaelitas también podemos decir, ellos tienen la espada. Fíjense en el logo de Arabia Saudita, tiene como una espada enorme. Y es como su símbolo, ¿no? De su cultura. De hecho, si lo vemos en el caso de Ismael, le dice que iba a ser del arco, de la flecha, bueno, iba a ser hombre cazador, bueno. Bueno, ahí. Ya está con hambre, ya así que le vamos a dar leche. Pero lo que voy es que el Señor, si usted, cuando puede leer un poquito antes de esto, le dice a Pedro que lleve la espada. Y después le dice que no la use. Entonces ahí uno dice, pero Señor, ¿querías o no que lleve la espada? Uno podría decir, bueno, pero acá le dice, se acercaron y echaron mano a Jesús, pero uno de los que estaba Jesús extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, bueno, después le dice, como un ladrón lo vinieron a buscar. Entonces acá entendemos, esto nos enseñó el pastor Analia, de que el Señor le quería dar claramente una enseñanza a Pedro. Entonces muchas veces los musulmanes toman de esto de que hay que usar la espada, pero acá el Señor le enseña claramente que no es con la espada. Pero si leemos en el versículo o el pasaje antes, le pidió a Pedro que tome su espada. Entonces evidentemente le quería dar una enseñanza, ¿no? Que no es con fuerza, sino es conforme a la palabra, es espiritual. Entonces ahí tenemos para agrandar un poquito más la definición. Entonces, ocurrió esto para que se cumpla la palabra, también lo sanó, digamos. Dice, los que prendieron al Señor, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron al Señor? ¿Tiene alguien alguna respuesta? Lo que tenemos ya en el título nos dice, vamos a Al podemos decir patio de la casa. Claro, y sepan esto que era todo ilegal. Saben decir una expresión, dice entre gallos y medianoche. ¿Han escuchado esa frase? Entre gallos y medianoche. Una frase un poquito menos. Capaz que te hicieron no la conozcas porque es más joven, pero bueno, yo tampoco, ya era un poquito más de mi mamá esa frase. Pero quiere decir como que todas las prisas, medianoche, apurado, bueno. Hicieron todo un juicio ilegal al Señor. O sea, todo lo que le hicieron era ilegal. No, él tenía que poder defenderse en un caso de acusación, no se podía hacer en el lugar que se hizo, no, eran muchas cosas que había que hacer. Porque digamos, ellos al estar bajo el dominio de Roma, si bien había unas cosas que los romanos no podían hacer, pero tenían que sujetarse a los procederes del gobierno que imperaba, que gobernaba.
Y básicamente es de la justicia, que uno se pueda defender. Creo que era uno de los, no me acuerdo cuál era el que vino a la medianoche, que fue el que le dijo que tiene que alguien que poder, no sé, exponen las cosas primero antes de declarar culpable a alguno. Ya lo habían declarado culpable sin juicio. Ok, lo de Andrés. Dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Más Pedro, o sea, ahí tenemos donde lo llevaron, al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, más Pedro le seguía de lejos. Bueno. Entonces ahí tenemos donde lo llevaron. ¿Encontraron testigos verdaderos? ¿Usted qué creen? A mí no, maestro, porque ahí dice que los falsos. Ahora, fíjense en esto, ¿no? No encontraron testigos verdaderos, pero recuerden que el diablo miente con la verdad. Una verdad media, pero miente con la verdad. Y acá quería compartir esto de que si ustedes leyeron estos días el maná de Nehemías, que en un momento quisieron hacer cesar la obra de Dios. Y para hacer cesar la obra, bueno, sobornaron gente, levantaron falsas acusaciones, pero mintieron. Y ustedes si leen el relato, o sea, le dijo la verdad también, porque en un momento dijo que era un pueblo rebelde, y era verdad que era un pueblo rebelde, y era verdad que se oponían ante Dios. Ustedes después vuelven a leer el relato de Nehemías. Los enemigos para cesar la obra, es como que le digan, no sé, póngale, vamos a ponerle el ejemplo mío, ¿no? Vamos a decir, Mario, ponele, no sé, nunca llega a horario, y lo han puesto a cargo. Y viene uno y dice, pero, Cielo, ¿por qué lo ponen a cargo Mario? Dice, no llega a las 6 de la tarde, o sea que está diciendo algo que es verdad. Ahora, la voluntad de Dios está por encima, ¿no? Pero esto es importante, que el enemigo miente con la verdad. Entonces quería que se detenga la obra, en este caso recordándole el pasado, porque realmente el pueblo de Dios era así, era un pueblo rebelde, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dice, ¿encontraron testigos verdaderos? No encontraron testigos verdaderos. Pero uno de esos testigos que era falso, dice, yo le oí decir, no sé si lo dice acá en el relato de Juan, de que iba a destruir el templo y en 3 días, a ver, acá está. Dice, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo. Y fíjense que el Señor en ese caso era cierto, pero él hablaba de su propio cuerpo, ¿no? Hablaba de que su cuerpo, y que en 3 días lo iba a reedificar, o sea que estaba profetizando la resurrección. Pero también hablaba de que la casa de Dios o la iglesia, vamos a decirlo así, no iba a quedar piedra sobre piedra, o sea que iba a ser todo arrasado. Y después de que pasó el Señor, creo que mi esposa me contaba que vinieron guerras en Israel, no me acuerdo cuáles fueron las invasiones, y no dejaron nada, se levantaron hasta los cimientos. Eran así ante las cosas, no dejaban pero nada. Entonces se cumplió también ahí la palabra de Dios. Pero en cuanto al templo, él hablaba de sí mismo. Sí, comparte. Supongo que como era tanto el enojo que tenían con la tierra de Israel, no me acuerdo si después que rompieron, digamos, ellos no me acuerdo si echaban cal a la tierra o sal para que no creciese ninguna planta, o sea, para que le hicieran infértil, digamos así, y no creciese planta, pero no me acuerdo si era cal o no me acuerdo, pero bueno, sí era para, digamos, como para hacer una mala, para que nadie pudiera llegar ahí. Claro, no dejándole ningún atractivo a la tierra antes que vengan sus conquistadores. Eso lo hicieron en la Segunda Guerra los rusos. Cuando los alemanes estaban por invadir, de hecho invadieron, pero les quedó muy larga la tierra. Y había mucho frío. Y lo que hacían los rusos iban quemando todo. O sea, no le dejaban nada para los alemanes.
Y bueno, perdió la guerra porque le fue muy lejos también el llegar, pero lo que llegaban a conquistar era un desierto, no había nada, ni fruto, ni tierra para cultivos, nada. Me parece que está con las ganas de tomar la madre la bebé, así que bueno, en breve vamos. Bueno, vamos a leer, vamos a terminar estos pasajes. Dice: cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dijo el Señor? ¿O qué Yo lo llegó? puse como dos respuestas. Al principio, he dicho, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viendo las nubes. Abajo le puse 2 puntos, no dijo nada. En realidad Jesús no dijo nada. No entendía bien si es lo que le había dicho el sumo sacerdote o qué es lo que había dicho el Señor. Por eso le puse las dos. Bueno, es que toda esa declaración que hizo el Señor, porque Él le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: sí, le dijo, le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, le dijo primero que era el Hijo de Dios, que era el Cristo. Después, ¿qué más le dijo? Ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. O sea, acá hizo dos cruces, digamos, si usamos la Biblia, o citas. Él dijo que era el Dios de Daniel, el Dios de David. O sea que ahí cruzó todo, o sea, del que se hablaba, del que se esperaba. Él dijo: yo soy. Del que profetizó Daniel, dijo: yo soy el Hijo del Hombre. No hay que confundir el Hijo del Hombre. Nosotros somos hijos de hombre, en el sentido de que tenemos un padre y una madre, ni confundir Hijo de Dios de lo que dice Juan 12. Esta definición de Hijo de Dios habla del Mesías, habla del Dios predicado desde el Génesis, anunciado desde el Génesis, en el libro de los Reyes, en los Salmos, aún en los Proverbios, por los profetas, por todo lo que, por Elías, por Isaías. Entonces, ese es el Hijo de Dios. Muchas veces hay gente que se confunde porque dice: bueno, el Hijo de Dios, yo también soy Hijo de Dios. No, este Hijo de Dios, o este nombre Hijo de Dios, habla de otro Hijo de Dios, que habla del que había de venir, ¿no? Y el que había de venir, después sabíamos también por la confirmación de que Jesús, que era el mismo que le habló a Moisés, el que le dijo: yo soy. Entonces, fíjense cómo cierra todo lo que... Era un misterio también, en muchas cosas. Sí. Una pregunta. ¿Vio que cuando lo toma el Señor en profecía al siervo o en visión, que le dice: hombre, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, le dice. Tú lo sabes. Sí, lo sabe. ¿Es también un tipo de Cristo? ¿Ezequiel dice usted? Y él, al decirle así, digo, ¿es un tipo de Cristo? Usted dice lo que pasó en el Valle de los Huesos Secos. A lo que me refiero es que a Ezequiel, cuando le pregunta en el Valle de los Huesos Secos, fue lo que vio el siervo, el Tata, le digo yo, lo que vio digamos, este domingo. Y él decía: hijo de hombre, decía el siervo. Y yo le pregunto: hijo de hombre. Entonces, Ezequiel, en la escritura, ¿es un tipo de Cristo? Yo creo que no nos lo han enseñado a que puede ser ese un tipo de Cristo. Recuerde que un tipo de Cristo, o sea, un tipo de Cristo básicamente era no Cristo. Por ejemplo, Melquisedec era un tipo de Cristo. No Cristo, no hay que confundir. Melquisedec no era Cristo. Hay dos cosas. No confundir lo que era un tipo de Cristo a una epifanía. La epifanía son momentos en que Cristo se apareció en el Antiguo Testamento.
por ejemplo, cuando habló con Moisés, con Abraham, que estaba el Señor y dos ángeles. Es una epifanía, es la materialización de Cristo. Lo define la Biblia como el ángel de Dios. Otro momento puede ser cuando peleó con Jacob. Ahí peleaba el ángel. Y en un momento sabemos que no era cualquier ángel, porque le dice que tenía un nombre admirable. Y le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Le dice. Porque Jacob también le preguntó el nombre. Y le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Dice, si te llego a decir mi nombre, no vas a quedar vivo. Y también, ¿qué dice Moisés? Dice, porque he visto a Dios cara a cara, dice, y ha librado mi alma. Esas son epifanías, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que usted dice son tipos de Cristo, que son profecías de cómo sería, digamos, la obra de Cristo, ¿no? Por ejemplo, lo de Isaac y Abraham es un tipo de Cristo. El sacrificio ahí en el monte Moriah. Un tipo de Cristo también, bueno, él es el cordero ahí. Bueno, viste que corté en breve porque me bebé está. Claro. Pero bueno, entonces, yo creo que no. Mi pregunta. Voy a consultar, Se voy a consultar a Meli, mi coordinador. Iba referente a esto, por ejemplo, en Ezequiel 30 dice, y me dio hijo de hombre. Sí. Y acá al Señor, en la tarea que nosotros tenemos, le dijo, tú lo has dicho, además veréis al hijo del hombre. ¿Entendés? Por eso le pregunto ahí la similitud que tiene, pero a Ezequiel le dice hijo de hombre. ¿Me lo puede y parar? al Señor le dice el hijo de hombre. Claro, no, pero ahí está hablando, el Señor se está dirigiendo a la persona, ¿no? Por eso es importante esto de leer en el contexto. Ahí el Señor le dice, si nos dice a nosotros hijo de hombre, por eso no siempre cuando diga hijo de hombre o hijo de Dios, porque hay veces que el hijo de Dios puede ser los demonios. Fíjense en el libro de Job. Dice que estaban los hijos de Dios y también estaba Satanás. Entonces, pero ahí sabemos que ese hijo de Dios no es el mismo de Juan 1:12, que el que creyó, la persona humana que creyó y le recibió, sino que hablaba de los ángeles caídos. Dice que se andaban y se presentó también Satanás. Y acá vemos el hijo del hombre, pero el Señor se está dirigiendo, le está diciendo, es como que le dijo Tiziano, hijo de, no sé, en ese momento se dirigían por el nombre del padre. A David le decían hijo de Isaí, pero en este caso hablaba de que nacido de una persona, un hombre o una mujer. Yo pensé que decías en sí la profecía, pero si es por el nombre ese, no, porque el Señor mismo se está dirigiendo a Ezequiel. Le decía hijo de hombre, profeta. Claro, no. Claro, yo quería más o menos que, porque en Ezequiel dice hijo de hombre, le dice a Ezequiel, bien digo, Señor dice, y veréis al hijo de hombre. Por eso digo, ¿por qué se nombran de casi parecido? Porque diferencia la letra L de hombre y del hombre. Y quería saber si entonces Ezequiel era un tipo de Cristo, por eso le preguntaba, porque más o menos es casi la misma palabra, pero ahora ya la entiendo. De todos modos se la voy a averiguar, es buena la pregunta, porque a ver, acá digamos, si uno se pone a ver, dice que la palabra cobró, dice que se hizo carne. Esto en Juan 1, dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo dice que se hizo carne. O sea que se hizo un hombre, está diciendo la palabra de Dios. Y si uno se pone a ver ahí en el libro de Ezequiel, el Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel es inspirada por el Espíritu Santo, porque yo no le puedo decir, es como que me dice alguien, ¿vas a ser salvo tal o cual persona? Y yo no puedo decir que sí o no. Yo tengo que decir, Señor, eso depende de vos. Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. Y ahí le dice, bueno, profeta. Claro, sí, pero ya entiendo. yo no iba a los contextos de lo demás que le dijo, sino a cómo lo nombra a él
en ese momento, porque el Señor a él le dice, hijo de hombre, le dice, Se lo voy a averiguar. Lo voy a no por averiguar. el vivir a los huesos, sino, Ujú. y vio que en la tarea dice, y veréis sentado al Hijo del Hombre. Entonces por eso me dio la curiosidad de saber si Ezequiel también era Podría un ser. tipo de Cristo, por eso le preguntaba. Puede ser, se lo voy a averiguar, se lo voy a averiguar. Es buenísima la pregunta. Pues yo honestamente no la sé la respuesta, pero es lindo, para mí que puede ser, puede ser. Porque, ¿sabe por qué creo que puede ser de alguna forma? Porque recuerden que es una tarea delegada, ahí se lo está delegando Dios a Ezequiel, profetiza, le dice. O sea, le está dando una tarea de vida. Y si uno se pone a ver, dice que Cristo da vida, ¿no? Entonces el Padre, recuerden que es Padre, es una Trinidad, le dio una tarea, si uno lo ve espiritualmente, pero no espiritualmente, humanamente, cuando leemos los evangelios hay, entre comillas, contradicciones. Pero cuando entendemos que Dios es una Trinidad, empezamos a entender. Porque uno dice, Jesucristo dice, yo lo reedificaré al tercer día. Pero después dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue el que le levantó de los muertos. Después dice que Él es el que da vida. Dice, nadie me puede quitar la vida, sino que yo la ofrezco voluntariamente. Después dice que es la voluntad del Padre. O sea, si nosotros lo analizamos separadamente, entramos en una contradicción. ¿Qué es lo que entran muchos en esa contradicción? Sobre todo los musulmanes y muchos los testigos de Jehová, bueno, porque no tienen el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor Sí, Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. claro, también podría ser también otra pregunta que entra ahí con lo que usted se refiere, sería, el Señor murió porque así estaba escrito. O sea, de eso se agarran mucho, digamos, por el que no le entienden realmente porque no está el espíritu en ellos, le digo. Es que acá hay una enseñanza que es espiritual y no es natural. Mire, el otro día estábamos predicando en la Plaza San Martín, creo que se los compartí esto, pero una vez se cae en el error cuando está predicando de entrar en un debate. Y hay veces que uno puede empezar a explicar cosas, pero la realidad es que, miren, nosotros digamos, que nos recuerda cada día de arrepentirnos, la convicción del pecado es el Espíritu Santo. Y hay cosas, por ejemplo, le predicamos a una chica que era católica, o la madre católica, y la chica estaba ahí en una lucha tremenda entre las enseñanzas católicas que le dio la madre y ella que estaba en la universidad y toda la enseñanza que le hacen de la exaltación del hombre, que cada uno puede hacer lo que quiere, que las decisiones que tomen son bien, que son la verdad, bueno. Pero ¿a qué voy con esto? Que el conocimiento y el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Entonces, yo sí me ponía a decirle que la mujer tiene que vestir con recato, con modestia, con agrado para su marido. Imagínense de decirle eso a una mujer joven de estos tiempos. Dice que, imagínense que a veces en mi trabajo le decía, pero el cuerpo de tu esposa no es tuyo. Y la palabra de Dios me dice que sí, dice que el cuerpo de la mujer ya no es suyo, sino del marido, ni del marido suyo, sino de su esposa. Yo a veces me ponía, pero la realidad es que la palabra dice todo lo contrario, o sea, pero ese conocimiento lo da el Espíritu Santo. Y fíjense que aún gente en nuestro ministerio, no sé de otras iglesias, pero, o sea, porque se ha metido todo lo que es el feminismo en la iglesia, le cuesta muchas veces decir, no, el rol que le dio el Señor a la mujer o el rol que le dio al hombre, pero Dios es bien claro, hay un rol que le dio al hombre que no se lo dio a la mujer. Eso no quiere decir que lo decide todo el hombre, no va por ese lado. Pero el Señor puso un rol al hombre y un rol a la mujer. Y Pablo decía que... En la iglesia también, por ahí nosotros que tuvimos jóvenes, cuando estábamos en Ujier, y aún estando ahí en el departamento donde estamos, por ahí se ve de que todavía no se le ha traído la revelación de la vestimenta o no se quiere soltar lo viejo por ahí, porque se ve que aunque estamos de servicio, hay para mí cosas que se puede y que no se puede, y
y se ve la diferencia, pero si usted también lo dice o lo habla, nosotros cuando teníamos chica y lo enseñamos, por ahí estaba como eso, vio como que no me puedo poner esto porque ella nos dice algo, pero no es porque porque ya uno se le reveló, entonces ya se cuida, pero hay veces de que no se ve ese cuidado por ahí y no se sabe diferenciar si es porque o no se le reveló ese cuidado, ese cambio que tiene que tener en la vestimenta o no lo quiere soltar. La segunda. Por ahí cuesta. La segunda, Pablo, la segunda. Ahora, a la segunda tenemos que agregarle de que hay gente que todavía no creció espiritualmente, ¿no? Pero después está el que ya le resiste a la palabra. O sea, ya hay cosas que en las redes no tenemos que mostrar. Hay formas de vestir que ya la tenemos que dejar. Es así. Después, bueno, hay veces que a todos nos cuesta, lo que sea, pero la realidad es que ya se nos ha sido revelado. Nosotros sabemos que tenemos que buscar a Dios aunque no querramos, que tenemos que vestirnos adecuadamente, porque el Espíritu Santo ya nos habla. Pero después ya, yo te digo que, está bien, si estamos hablando de una persona que tiene 1 mes, 2 meses, bueno, es otra cosa. Te diría 6 meses, por decir un plazo, ¿no? Si se quiere 1 año. Pero me parece que ya a esa altura se sabe. Pero después ya hay una resistencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, el resistir es una rebelión, básicamente. Le resiste la palabra. Mire, yo le digo la verdad, yo creo que el primer año que estaba en los jóvenes, no me iba con corbata nunca. Iba una remera nada más y un jean. Y después ese año, es como que dije, no, me tengo que vestir para Dios con lo mejor para Él, sobre todo los días domingos, que son días que es el día principal para nosotros, ¿no? Pero yo creo que en el caso mío, resistía la palabra de Dios, de decir, bueno, me tengo que vestir con decoro, porque la realidad es que con cosas un poco más holgadas, eso es así. Pero bueno, gloria a Dios. También ahí donde uno es probado en la paciencia. Así como el Señor fue paciente con nosotros, tenemos que ser pacientes es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Lo voy a consultar esto, Pau. La pregunta. Tal vez sí, es como usted dice, tal vez sea, ya sea por cortarse la llamada, pero bueno, recuerden que lo negó Pedro 3 veces. ¿Por qué lo negó? Por miedo, también porque no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué le ocurrió a Pedro después de negar al maestro? Dice que lloró amargamente. Gloria a Dios. Bueno, así como estamos, porque tenemos el último minuto, vamos a orar en el nombre del Señor. Y tal vez capaz que se nos corte un poquito la llamada, pero bueno, oramos así como estamos, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Dios, te agradecemos esta posibilidad de haber podido compartir esta clase. Te agradecemos por tu palabra, que es verdad. Bendice, Padre eterno, cada uno de mis compañeros, porque somos compañeros de aprender tu palabra. Seas tú bendiciendo cada hogar, Señor, llegando con tu presencia. Y gracias por lo que hemos vivido todo este fin de semana, creyendo que tú nos has dado regalos, dádivas, que aún no las vemos, pero las creemos, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos compartido, que tú la selles con tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, los saludo antes así. Gloria a Dios. Se cortó justo. Vamos a cortar la grabación en nombre del Señor. Cortamos acá, tiki.